Israel, situado en el extremo oriental del mar Mediterráneo, ocupa un lugar estratégico en la encrucijada de 3 continentes, Asia, África y Europa. Esta tierra, que conecta Egipto con Mesopotamia, fue durante milenios una vía natural para comerciantes, ejércitos y migrantes. Por su posición entre el Nilo, el Tigris y el Éufrates, Israel no solo fue tierra de paso, sino también de conflicto. Desde los días de Abraham y Moisés, los pueblos se desplazaban por la llamada Vía Maris, la ruta del mar, atravesando Canaán rumbo a Egipto o al norte mesopotámico. Esta constante circulación convirtió al territorio en un cruce cultural y militar, lo que explica la continua presión externa, invasiones y tensiones internas que vivió el pueblo hebreo a lo largo de su historia. Esta geografía no es un simple marco, sino un factor determinante en los conflictos religiosos, políticos y sociales que marcaron profundamente el devenir del judaísmo y, más tarde, del cristianismo. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX, comienza en este escenario histórico y geográfico singular. Nos situamos a orillas del Mar Muerto, en la región desértica de Judea, cerca de las ruinas del asentamiento conocido como Khirbet Qumran. Esta zona, desértica y de difícil acceso, se convirtió en refugio de comunidades que buscaban apartarse del bullicio y la corrupción religiosa de Jerusalén en el siglo I a.C. y después de Cristo. En el año 1947, bajo el sol implacable del desierto de Judea, tuvo lugar un descubrimiento casual que revolucionaría la arqueología bíblica. Un joven pastor beduino de la tribu Taamiré, mientras buscaba una cabra extraviada en los riscos cerca de Khirbet Qumran, lanzó una piedra al interior de una cueva y escuchó un inesperado sonido de cerámica rompiéndose. Intrigado, trepó hacia la gruta y encontró varias vasijas de barro antiguas. Al destaparlas, halló dentro unos rollos de pergamino envueltos en telas de lino preservados durante siglos en la atmósfera seca de la cueva. Sin saber exactamente el valor de su hallazgo, el pastor y sus acompañantes recuperaron 7 manuscritos de esa cueva inicial, la que luego se denominaría Cueva I de Qumran, e intentaron venderlos en el mercado de antigüedades local. Esos primeros 7 rollos antiguos pasaron por manos de anticuarios en Belén y Jerusalén, antes de llamar la atención de especialistas. 3 de ellos llegaron al profesor Eleazar Sukenik de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien los reconoció de inmediato como manuscritos hebreos de época antigua y los adquirió en noviembre de 1947. Los otros 4 rollos fueron adquiridos por el arcimandrita sirio ortodoxo Mar Athanasius Yeshue Samuel, del monasterio de San Marcos en Jerusalén. Pronto se desató la curiosidad académica. Sukenik fechó preliminarmente aquellos textos en torno al siglo I a.C. y sospechó que provenían de una secta judía antiguamente asentada en esa región. Simultáneamente, en Estados Unidos, el epigrafista William Albright confirmó la autenticidad y la antigüedad de los pergaminos. La noticia se difundió rápidamente y pese a la guerra árabe-israelí de 1948, quedó claro que un tesoro documental milenario había emergido de las cuevas a orillas del Mar Muerto. Tras el armisticio de 1949, la zona de Qumran quedó bajo administración jordana, lo que permitió organizar búsquedas sistemáticas en aquellas áridas colinas. Un equipo liderado por el arqueólogo francés Roland Devaux, de la École Biblique de Jerusalén, junto con el Departamento de Antigüedades de Jordania, emprendió la primera de varias expediciones arqueológicas entre 1949 y 1956. Las cuevas de los alcantilados fueron exploradas una por una, a menudo compitiendo con los propios beduinos locales que también rastreaban la zona en busca de más manuscritos. Se exploraron 11 cuevas con resultados espectaculares. Fruto de estas expediciones se identificaron un total de 11 cuevas con restos de manuscritos en las cercanías de Qumran. A medida que se numeraban por orden de descubrimiento, surgieron hallazgos espectaculares. La Cueva 1 albergaba los rollos mejor conservados, mientras que la Cueva 4, descubierta en 1952, contenía miles de fragmentos de pergaminos, de unos 600 manuscritos, aunque la mayoría en estado fragmentario.
En otras cuevas se recuperaron también numerosos fragmentos y algunos rollos casi intactos. El proceso de recuperación fue delicado y emocionante. En algunos casos, los pergaminos estaban protegidos dentro de ánforas de cerámica selladas, lo que los había resguardado del deterioro durante 2 milenios. Los arqueólogos y sus ayudantes beduinos trabajaban con extremo cuidado para recolectar incluso los pedazos más pequeños. Conforme se fueron desenrollando y estudiando, aquellos documentos revelaron textos bíblicos en hebreo, antiguos himnos, reglas comunitarias y otros escritos desconocidos. En la cueva 3, por ejemplo, se halló un objeto singular, el llamado rollo de cobre, 2 láminas enrolladas de cobre puro grabadas con una lista críptica de 64 escondites de tesoros en oro y plata. Y en la cueva 11, descubierta en 1956, aparecieron joyas literarias como un magnífico rollo de los Salmos y el rollo del templo. Este último de casi 8 metros de largo y con 67 columnas de texto, convirtiéndose en el manuscrito más extenso de toda la colección descubierta. Para 1956, al concluir las excavaciones, se habían recuperado en Qumrán alrededor de 900 manuscritos distintos, muchos fragmentarios, que abarcan un período desde el siglo III a.C. hasta el siglo I después de Cristo, lo que supuso uno de los mayores tesoros documentales de la antigüedad jamás encontrados. Paralelamente al rescate de los pergaminos, los arqueólogos excavaron las ruinas de Khirbet Qumrán, el asentamiento de piedra situado a poca distancia de las cuevas. Allí salió a la luz la planta de una pequeña comunidad organizada. Se identificó una estructura principal con numerosas habitaciones alrededor de un patio central, defendida al norte por una torre cuadrada de vigilancia construida en piedra tosca. Bajo el abrasador sol del desierto, los habitantes de Qumrán habían desarrollado ingeniosos medios para sobrevivir. Los arqueólogos hallaron varios sistemas de canalizaciones y cisternas para recolectar la escasa agua de lluvia que corría estacionalmente por el cercano wadi. Un canal principal desviaba el agua hacia una gran cisterna redonda y otros depósitos excavados en la roca, asegurando el abastecimiento en aquel entorno árido. Junto a la entrada noroeste del recinto, apareció un amplio baño ritual, un mikvé, alimentado por esas aguas, una piscina escalonada que la comunidad utilizaba para purificarse regularmente. De hecho, se llegaron a encontrar más de 10 estanques o piscinas rituales en las ruinas, evidencia del celo que ponían sus habitantes en los rituales de ablución y pureza. Las estancias de Qumrán revelaron la fisonomía de la vida comunal. Al oeste de la torre se ubicaba una gran cisterna central. Hacia el este se identificaron salas de almacén y lo que fue probablemente una cocina comunitaria con restos de hornos y recipientes. En la zona meridional del complejo, los excavadores descubrieron una larga sala con restos de mesas bajas y bancos corridos adosados a las paredes. Sobre el suelo aparecieron también tinteros de cerámica y bronce, fragmentos de tinajas y soportes de madera, lo que llevó a Roland de Bo a interpretar aquel espacio como un scriptorium, una sala de escritura, donde posiblemente los escribas de la secta copiaron algunos de los rollos cerca de allí. Otra sala amplia de orientación este-oeste contenía numerosos restos de vajilla y pudo servir como refectorio o comedor común, donde los miembros del grupo compartían sus comidas rituales. También se hallaron talleres. En un rincón sureste se desenterraron hornos y utensilios de alfarero, indicando que la comunidad fabricaba su propia cerámica. Por toda la zona se recogieron cientos de fragmentos de vasijas, incluyendo las características ánforas cilindroides de tapa ajustada en las que habían estado guardados muchos manuscritos dentro de las cuevas. Al sur de las ruinas se extiende un cementerio con más de 1000 tumbas sencillas. La mayoría de los enterramientos corresponden a varones adultos, alineados de forma ordenada, lo que sugiere el carácter peculiar de la comunidad, posiblemente una fraternidad mayormente masculina con prácticas ascéticas. Unas pocas tumbas de mujeres y niños se han identificado, pero en porcentajes reducidos, reforzando la impresión de que Qumrán fue sede de un grupo religioso celibatario o de familias muy limitadas en número. Todos estos hallazgos físicos, baños rituales, comedores colectivos, zonas de trabajo comunal y tumbas predominantes de hombres, dibujan la imagen de una comunidad aislada, austera y fuertemente ritualizada, concordante con la descripción de un grupo ascético judío. La pregunta clave era, ¿qué grupo vivió aquí y produjo esta biblioteca oculta en las cuevas?
Pronto los investigadores ataron cabos y señalaron a los esenios como los probables habitantes de Qumrán y autores, o al menos guardianes, de los manuscritos. Los esenios eran una secta judía mencionada por diversos escritores de la antigüedad, como Flavio Josefo, Filón de Alejandría y Plinio el Viejo. Estos autores describieron a los esenios como comunidades de hombres piadosos que llevaban una vida comunitaria, con bienes compartidos, dedicados a la oración, al estudio de las escrituras y a la observancia estricta de la pureza ritual. Plinio el Viejo, en particular, escribió en el siglo I después de Cristo sobre un grupo de esenios que vivía junto al Mar Muerto, lejos de las moradas de los hombres, justamente en algún punto de la costa noroeste de ese mar, entre Jericó y Ein Gedi. La ubicación indicada por Plinio coincide de manera sorprendente con Qumrán, lo que ofreció un fuerte indicio geográfico. Las evidencias internas de los propios manuscritos reforzaron esta identificación. Entre los textos descubiertos hay una regla de la comunidad, también llamada Manual de Disciplina, que establece las normas de un grupo religioso que vive apartado, comparte sus bienes, recibe nuevos miembros tras un periodo de prueba y celebra rituales de purificación frecuente. Este documento monástico en espíritu encaja a la perfección con los hábitos esenios narrados por Filón y Josefo. Además, los manuscritos sectarios hablan de un maestro de justicia, líder espiritual de la comunidad que había guiado a los miembros en la interpretación correcta de la ley, oponiéndose a un sacerdote impío corrupto en Jerusalén. Esta dinámica, un maestro justo enfrentado a la jerarquía oficial, concuerda con la idea de que los esenios de Qumrán se separaron de la corriente principal del judaísmo, dominada por saduceos y fariseos en el templo de Jerusalén, por desacuerdos teológicos y rituales. De hecho, la lectura de estos manuscritos sectarios coincide bastante bien con la forma en que los autores antiguos describen a los esenios. La mayoría de los expertos aceptó así que los habitantes de Qumrán pertenecían a la misteriosa orden de los esenios, explicando su modo de vida comunitario y la naturaleza de los textos hallados. Las ruinas arqueológicas aportaron pruebas materiales adicionales a favor de esta teoría. La abundancia de baños rituales sugiere una obsesión por la pureza ritual muy propia de los esenios, quienes, según Josefo, se bañaban antes de las comidas y tras cualquier contacto impuro. También se descubrió, a cierta distancia del campamento, una zona que podría haber servido como letrina comunitaria. Josefo menciona que los esenios tenían reglas estrictas incluso para sus necesidades fisiológicas, indicando un lugar apartado para ello. Por otra parte, la falta de joyas, lujos o edificaciones suntuosas en Qumrán evidencia un estilo de vida sobrio y austero, coherente con la renuncia a la riqueza que se atribuía a los esenios. El hallazgo de instrumentos de escritura, tinteros y mesas, y la enorme colección de escritos guardados sugiere que la comunidad dedicaba mucho tiempo a copiar textos sagrados y redactar sus propios documentos, tal como esperaríamos de un grupo devoto enfocado en el estudio de la ley. Todos estos indicios trazan un cuadro consistente. Los esenios habrían usado Qumrán como retiro espiritual y centro de estudio, y ocultaron su biblioteca de pergaminos en las cuevas circundantes durante los convulsos años en que Roma aplastó la rebelión judía, para protegerla de la destrucción. El conjunto de manuscritos recuperados de las 11 cuevas constituye una auténtica biblioteca que refleja tanto la tradición bíblica judía como las particularidades de la comunidad de Qumrán. Más de 200 copias de libros de la Biblia hebrea salieron a la luz, en su mayoría en fragmentos. Entre ellos, figuran representados todos los libros del Tanaj, salvo el libro de Esther. Destacan hallazgos como un rollo completo del libro de Isaías, de unos 7,3 metros de largo. Es el llamado Gran Rollo de Isaías, que resultó ser 1000 años más antiguo que el códice hebreo bíblico conocido hasta entonces. Se encontraron múltiples copias de Deuteronomio, de los Salmos y de otros textos bíblicos fundamentales, evidencia de que la comunidad veneraba estas escrituras y las estudiaba con ahínco. Algunos libros aparecen en varias versiones, lo que ha permitido a los eruditos comparar variantes textuales. Por ejemplo, en Qumrán apareció una versión del primer libro de Samuel con pasajes más extensos que los conocidos, señal de que el texto bíblico no estaba completamente estandarizado en esa época. En conjunto,
Los manuscritos del Mar Muerto proporcionan los testimonios más antiguos del texto bíblico hebreo que se poseen, revolucionando nuestra comprensión de la transmisión de la Biblia. Otra parte importante de la colección son los textos parabíblicos o apócrifos de la tradición judía del Segundo Templo. Qumrán ha devuelto a la modernidad obras que en su tiempo circulaban ampliamente, pero que no quedaron en el canon hebreo. Entre ellas está el libro de Enoc, el libro de los Jubileos y varios testamentos de los patriarcas, en versiones arameas y hebreas. También se hallaron oraciones, salmos adicionales y textos litúrgicos antes desconocidos. Estas obras, denominadas apócrifas o deuterocanónicas, muestran la riqueza de la literatura religiosa judía en los siglos previos a nuestra era, con temas como revelaciones angelicales, interpretaciones de la ley y esperanzas mesiánicas. Su presencia en las cuevas indica que la comunidad de Qumrán consideraba muchos de estos escritos como autoridad espiritual, o al menos, útiles para su vida devocional. Pero quizá los documentos más característicos sean los escritos propios de la comunidad sectaria de Qumrán. Además de la ya mencionada regla de la comunidad, se recuperaron otros reglamentos y obras teológicas exclusivas de este grupo. Por ejemplo, el documento de Damasco, del cual ya se conocía una copia medieval desde fines del siglo XIX, apareció fragmentado en varias copias antiguas en las cuevas. Este texto sermonea sobre la historia y las leyes de un nuevo pacto que Dios estableció con el remanente fiel, los miembros de la comunidad, exhortándolos a la santidad y la justicia. También se hallaron los himnos de acción de gracias, o Dayot, una colección de salmos y poesías religiosas compuestas por miembros de la secta, rebosantes de piedad y sentido de elección divina. Otro rollo fascinante es el rollo de la guerra, o regla de la guerra, que describe en detalle la batalla apocalíptica final entre los hijos de la luz, la comunidad, y los hijos de las tinieblas, sus enemigos, identificados con otros pueblos y con los judíos impuros. Este texto bélico mesiánico arroja luz sobre la mentalidad apocalíptica que impregnaba al grupo, convencido de vivir en los últimos tiempos. Asimismo, se encontraron comentarios bíblicos, Pesharim, donde versículos de los profetas como Habacuc, Nahum o Isaías son citados y luego interpretados línea por línea como alusiones veladas a eventos contemporáneos de la comunidad. Estos comentarios muestran cómo los qumranitas leían la Biblia como un mensaje cifrado sobre ellos mismos, sus líderes y sus adversarios. Por ejemplo, en el comentario de Habacuc, identifican al maestro de justicia y critican al sacerdote impío y al mentiroso en clave. Por último, está el intrigante rollo de cobre, singular en su género. A diferencia de los demás, no es un manuscrito de piel o papiro, sino dos planchas enrolladas de cobre grabado. Su texto es una larga lista de 64 depósitos de riquezas, oro, plata, incienso, escondidos en diversos lugares de Judea. Su lenguaje es seco y casi inventarial, mencionando ubicaciones concretas. Se ha debatido si este inventario corresponde a tesoros reales, o quizás el tesoro del Templo de Jerusalén ocultado antes de la guerra, o si tiene un carácter simbólico. Hasta hoy, ninguno de esos hipotéticos tesoros ha sido descubierto, pero el rollo de cobre en sí atestigua la urgencia con que los últimos custodios de los manuscritos intentaron preservar sus bienes más preciados frente a la catástrofe inminente. En suma, los manuscritos del Mar Muerto conforman un acervo variado. Textos bíblicos, obras religiosas tradicionales y escritos únicos de la comunidad esenia, todos juntos componiendo el mosaico literario de Qumrán. El descubrimiento de Qumrán despertó la conciencia de que el inhóspito desierto de Judea podía ocultar más testimonios antiguos. En los años 50 y 60, arqueólogos y beduinos extendieron su búsqueda a otras barrancas rocosas de la región, encontrando nuevos manuscritos fuera de Qumrán que, si bien no pertenecían a la misma comunidad esenia, enriquecieron el panorama histórico de la época. En Wadi Murabaat, a 18 kilómetros al sur de Qumrán, se descubrieron entre 1951 y 1952 cuevas usadas por combatientes de la revuelta de Bar Kokhba contra Roma, años 132 al 135 después de Cristo, y dejaron tras de sí documentos excepcionales. En las cuevas de Murabaat se hallaron cartas oficiales firmadas por Shimon Bar Kokhba, el líder de la rebelión, así como contratos,
escrituras de venta de tierras, contratos de matrimonio, recibos de deudas y otros papeles legales de la década del año 130 después de Cristo. En total se recuperó un archivo de unos 120 documentos de época romana, muchos escritos en arameo, hebreo y griego, que ofrecen una ventana directa a la administración y vida cotidiana de los últimos rebeldes judíos. Junto a esos textos, Muraba'at produjo también fragmentos de manuscritos bíblicos anteriores. Se identificaron porciones del Génesis, Deuteronomio e Isaías, e incluso restos de un rollo hebreo de los 12 profetas menores. El contexto arqueológico mostraba cuevas adaptadas para refugio, con provisiones, armas, se halló la punta de un pilum romano y numerosas puntas de flecha, y un tesoro de monedas que incluía denarios del emperador Trajano. Muraba'at, por tanto, no perteneció a los esenios de Qumrán, sino a los combatientes de Bar Kokhba, 2 generaciones más tarde, pero sus manuscritos complementan la historia. Demuestran que, aún en pleno siglo II después de Cristo, los judíos refugiados en cuevas seguían conservando y protegiendo sus escrituras, como esos fragmentos bíblicos, y documentos esenciales de su comunidad. Más al sur, cerca de Ein Gedi, se exploró el árido cañón de Nahal Heber, donde se localizaron 2 cuevas que sirvieron igualmente de escondite a familias judías durante la revuelta de Bar Kokhba. Entre 1960 y 1961, el arqueólogo Yigael Yadin dirigió la excavación de la llamada Cueva de las Cartas, que rindió hallazgos extraordinarios. Protegido en un cuero de cabra se desenterró un fajo de correspondencia de Bar Kokhba, unas 15 cartas escritas en hebreo, arameo y griego, enviadas por el propio líder rebelde o sus comandantes a guarniciones cercanas. Estas cartas revelan órdenes militares, asuntos logísticos e incluso destellos de la personalidad autoritaria de Bar Kokhba, y son documentos únicos de la última resistencia judía contra Roma. En la misma cueva, en 1961, apareció otro tesoro documental: el archivo personal de una mujer judía llamada Babata. Eran 35 papiros escritos en arameo, nabateo y griego, que incluyen la partida de matrimonio de Babata, contratos de compra de huertos de palma, litigios legales y recibos de dote, fechados entre los años 94 y 132 después de Cristo. Estos documentos privados, preservados en una canasta junto a sandalias, llaves y utensilios domésticos, pintan una imagen vívida de la vida familiar y jurídica en la provincia de Judea poco antes de la caída definitiva de la rebelión. A poca distancia de allí, otra cueva de Nahal Heber adquirió el lúgubre nombre de Cueva del Horror por los descubrimientos hechos en 1955. Los esqueletos apretados de hombres, mujeres y niños que perecieron refugiándose de los romanos. Junto a esos restos, estos humanos cubiertos aún con esteras de junco, se encontraron cestas con provisiones y restos de comida, testimonio mudo del último asedio, como así también armas romanas. Años más tarde, en 1961, los arqueólogos localizaron en esta misma cueva un fragmento de un manuscrito bíblico de enorme importancia, pedazos de un rollo griego de los profetas menores, que habrían sido traídos al refugio por los fugitivos. Este rollo, escrito en griego koiné y fechado alrededor del siglo I después de Cristo, incluye porciones de Zacarías y Nahum, y constituye uno de los manuscritos bíblicos más antiguos en griego encontrados en Israel. El hallazgo bajo los huesos de una niña pequeña, como se cuenta a veces de manera conmovedora, indica que incluso en el horror de la derrota final, aquellos judíos mantenían cerca sus escrituras sagradas. Por su parte, en la legendaria fortaleza de Masada, la última base de resistencia de los rebeldes celotes hasta el año 73 después de Cristo, también salieron a la luz antiguos manuscritos. Yigael Yadin, al excavar Masada entre 1963 y 1965, esperaba principalmente hallazgos militares, pero dentro de las habitaciones derruidas encontró, para su sorpresa, fragmentos de 15 rollos distintos. Entre ellos había secciones de la Torá y de los profetas. Se identificaron trozos de Deuteronomio y Ezequiel, partes de 2 rollos del Levítico y fragmentos de 2 manuscritos de Salmos, todos notablemente cercanos en texto al que conocemos hoy. Esto sugiere que para la época de la Gran Revuelta, entre los años 66 y 73 después de Cristo, el texto bíblico hebreo ya se estaba estandarizando en la forma tradicional.
Junto a los libros bíblicos, los rebeldes de Masada tenían consigo también literatura religiosa no canónica. Por ejemplo, se halló en una casamata un trozo del texto místico litúrgico conocido como Cánticos del Sacrificio de Shabbat. Este mismo texto, de carácter esotérico y angélico, había sido descubierto previamente en Qumrán, lo que plantea interrogantes fascinantes. ¿Llegaron algunos esenios o sus manuscritos a unirse a los celotes en Masada tras la caída de Qumrán en el año 68 después de Cristo? ¿O quizás los defensores de Masada recogieron rollos del desierto circundante? En cualquier caso, la presencia de esos manuscritos indica que los últimos combatientes judíos de Masada seguían leyendo tanto las escrituras como otros textos piadosos mientras resistían el asedio romano. Los restos de una sinagoga en la fortaleza, una de las más antiguas conocidas, contenían bajo el suelo un nicho donde se habían guardado secretamente algunos de estos pergaminos, simbolizando la determinación de preservar la fe y la ley incluso en medio del sitio. Por último, otro hallazgo notable, aunque de un período mucho más temprano, tuvo lugar al norte de Jericó, en Wadi Daliyeh. En 1962 se supo que los beduinos Taamiré habían descubierto en una cueva denominada Mugaret Abu Shinye un escondrijo con papiros arameos del siglo IV a.C. Cuando los arqueólogos, entre ellos Roland de Vos y Paul Lapp, examinaron la cueva, encontraron también decenas de esqueletos amontonados y amuletos sellados, buyae. Los documentos, adquiridos para el Museo Rockefeller de Jerusalén, resultaron ser contratos y cartas de la época persa tardía, pertenecientes a la comunidad samaritana de la ciudad de Samaria. Fechados aproximadamente entre el 375 y el 335 a.C., estos papiros, conocidos ahora como los papiros de Samaria de Wadi Daliyeh, incluían escrituras de propiedad, censos de esclavos y listas de nombres propios. El contexto histórico encaja con un episodio dramático. Tras la conquista de Oriente por Alejandro Magno, los habitantes de Samaria se rebelaron contra el gobernador macedonio y lo asesinaron, provocando la furiosa retaliación de Alejandro en el año 331 a.C. Se cree que las personas cuyos restos y documentos quedaron en la cueva eran refugiados samaritanos que huían de la venganza de Alejandro, llevando consigo sus papiros más importantes y sus pertenencias valiosas. Al parecer, fueron alcanzados por las tropas macedonias. La evidencia sugiere que los soldados encendieron fuego en la entrada de la cueva, asfixiando a quienes se ocultaban dentro. La información extraída de los manuscritos del Mar Muerto ha transformado nuestra visión del judaísmo del Segundo Templo, siglo VI a.C. al siglo I después de Cristo. Antes de su descubrimiento, tendíamos a ver la tradición judía de aquel tiempo, principalmente a través de las lentes de fuentes posteriores, como el Talmud rabínico, y de los escritos de historiadores como Flavio Josefo, quien hablaba de 3 filosofías judías, fariseos, saduceos y esenios. Los rollos de Qumrán nos permiten escuchar una voz propia de un grupo judío contemporáneo a Jesús, sin filtrarla por autores externos, y esa voz revela una sorprendente diversidad teológica y práctica. Queda claro que el judaísmo de la época no era monolítico, sino que estaba compuesto por corrientes diferentes con escrituras, interpretaciones y costumbres particulares. Los esenios de Qumrán, por ejemplo, adoptaron libros adicionales como autoritativos, Enoc, Jubileos, entre otros. Además de la Torá, desarrollaron oraciones y himnos propios, y escribieron comentarios bíblicos únicos, mostrando una manera distinta de entender las profecías y las leyes sagradas. Uno de los ejes de conflicto internos que los rollos sacan a la luz es el referente al calendario religioso. Los textos de Qumrán insisten en emplear un calendario solar de 364 días, dividido en 12 meses de 30 días más festividades intercaladas, de modo que cada fecha caía siempre el mismo día de la semana. Este calendario solar puro difería del calendario lunisolar oficial que seguía el Templo de Jerusalén, basado en meses lunares y ajustes periódicos. La comunidad esenia consideraba su calendario como el originalmente dispuesto por Dios, y veía el calendario lunar vigente como una innovación corrupta. Así, celebraban las fiestas sagradas Pascua, Shavuot, Sukkot, en fechas diferentes a las del resto del pueblo. Esta discrepancia calendárica no era un asunto menor. Implicaba que, a ojos de los qumranitas, las demás facciones judías estaban realizando los sacrificios en días equivocados,
profanando las solemnidades. De hecho, un documento de Qumrán conocido como Mikat Maase HaTorah, escrito en forma de carta, menciona desacuerdos sobre fechas de festividades y normas de pureza, intentando convencer, quizás sin éxito, a los sacerdotes de Jerusalén de corregir sus cómputos erróneos. El conflicto por el calendario reflejaba una fractura teológica profunda. ¿Quién poseía la interpretación legítima de la ley y el culto? Los esenios, al aferrarse a un calendario antiguo, se autoidentificaban como el verdadero Israel, restaurando la observancia correcta, en contraste con un establishment sacerdotal que juzgaban desviado. Otro tema divisorio era el de la pureza ritual y la legislación religiosa. Los manuscritos muestran que la comunidad de Qumrán seguía normas de pureza extremadamente estrictas, aún más rigurosas que las de los fariseos. Por ejemplo, restringían el acceso al alimento comunitario solo a miembros ritualmente puros, imponiendo baños de inmersión frecuentes y periodos de espera tras cualquier impureza antes de reintegrarse a la vida común. Prohibían ciertos matrimonios y prácticas toleradas en Jerusalén, interpretando la ley mosaica con severidad para mantenerse sin mancha en un mundo que consideraban impuro. Un pasaje del documento de Damasco legisla tajantemente contra la poligamia y el casamiento entre familiares cercanos, costumbres que otros grupos judíos permitían en cierta medida. Asimismo, ese documento condena la violencia injusta incluso contra gentiles y ordena no tomar venganza privada, postura ética notablemente estricta para su contexto. Tales preceptos diferenciaban a los esenios tanto de los saduceos, más liberales en ciertas interpretaciones legales, como de los fariseos, famosos por su minuciosidad, pero a quienes los esenios consideraban laxos en algunos aspectos. La visión teológica de los qumranitas también presentaba matices propios. Tenían una marcada orientación apocalíptica, esperando inminentes castigos divinos para los malvados, que incluían a judíos no miembros de la secta, y la instauración de un reino de justicia encabezado por un Mesías, o incluso dos Mesías, uno sacerdotal y otro real, que guiarían al pueblo fiel en los últimos días. Esta expectativa dual de figuras mesiánicas se deduce de textos como el Rollo de la Regla y otros fragmentos, y contrasta con la esperanza mesiánica clásica de un único descendiente de David que predominaba en el imaginario judío. En suma, los manuscritos del Mar Muerto ponen de relieve que entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo coexistían distintas formas de judaísmo. Qumrán representaba una rama disidente, separada geográficamente, retirada al desierto, y espiritualmente, con creencias y prácticas diferenciadas, que sin embargo compartía raíces comunes con el resto del pueblo judío. Sus miembros veneraban al mismo Dios de Israel, leían la misma Torá de Moisés y oraban los mismos salmos, pero los enmarcaban en una interpretación singular, viéndose a sí mismos como la verdadera comunidad del pacto frente a lo que consideraban la corrupción del templo oficial. La existencia de esta y otras sectas, como fariseos, saduceos, celotas, terapeutas en Egipto, etc., muestra un judaísmo plural y dinámico, donde se debatían apasionadamente cuestiones de ley, de calendario, de autoridad sacerdotal y de expectativa mesiánica. Los rollos nos permiten apreciar esas tensiones internas con detalle irrebatible. Las polémicas que antes solo conocíamos a través de textos rabínicos o de historiadores, ahora aparecen en los propios documentos de una de las partes involucradas. Esto enriquece enormemente la comprensión del contexto histórico y religioso en el que emergieron nuevas corrientes, incluida una muy influyente que estaba por nacer, el cristianismo. El hallazgo de Qumrán no solo ilumina el judaísmo antiguo, sino que también ofrece pistas clave sobre el ambiente en que surgió el cristianismo. Jesús de Nazaret y sus primeros discípulos eran judíos del siglo I, inmersos en las corrientes espirituales de su tiempo, por lo que entender a los esenios y su pensamiento nos acerca a ese trasfondo original del mensaje cristiano. Los paralelismos que emergen entre los manuscritos del Mar Muerto y el Nuevo Testamento han sido objeto de numerosos estudios. Por ejemplo, ambas comunidades, la de Qumrán y la Iglesia primitiva, compartían la creencia de vivir en los últimos días y esperaban el cumplimiento inminente de las profecías bíblicas. En Qumrán se creía que su maestro de justicia había recibido la revelación final de Dios para interpretar correctamente las Escrituras, y que esa verdad plena se transmitía a la comunidad, excluyendo a los de afuera.
Curiosamente, en el cristianismo se afirmó algo análogo. Jesús es presentado como el Maestro definitivo, el Mesías en quien convergen las profecías, y sus apóstoles proclaman que mediante él se ha dado la correcta interpretación y cumplimiento de la ley y los profetas. Así como los seguidores de Qumrán veían su propia historia anunciada en las páginas de Habacuc o Isaías, los autores cristianos del Nuevo Testamento reinterpretaron las escrituras hebreas como anticipo directo de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Esta manera mesiánica y actualizante de leer la Biblia es notablemente semejante en Qumrán y en el cristianismo primitivo, lo cual sugiere que ambos bebían de una atmósfera común de fervor exegético y apocalíptico del fin del período del Segundo Templo. No es de extrañar, por tanto, que encontremos ecos conceptuales entre los rollos y los textos cristianos. La metáfora de la luz y las tinieblas, por ejemplo, está desarrollada tanto en los escritos de Qumrán, hijos de la luz versus hijos de las tinieblas, como en el Evangelio de Juan y las epístolas paulinas, donde los creyentes verdaderos son hijos de la luz, opuestos al mundo entenebrecido. La práctica del bautismo cobra también nueva dimensión al conocer Qumrán. Juan el Bautista predicaba justamente en el desierto cerca del área de Qumrán, invitando a la gente a un baño de arrepentimiento. Algunos estudiosos han planteado que Juan pudo conocer o incluso haber pertenecido en su juventud a la comunidad esenia, dados sus hábitos ascéticos y su énfasis en la purificación mediante agua, tan convergentes con la disciplina qumranita, aunque Juan luego bautizaba a multitudes fuera del exclusivismo sectario. Por otra parte, los primeros cristianos en Jerusalén, según el libro de los Hechos, vivían en comunión de bienes, repartiendo según la necesidad de cada uno, una práctica comunitaria que resuena con el ideal esenio de vida común sin propiedad individual. Incluso se ha debatido si el aposento alto donde Jesús celebró la última cena era una casa de esenios en la ciudad, dado que los evangelios sinópticos parecen situar la cena de Pascua en una fecha distinta a la oficial seguida por las autoridades del templo que calzaría si Jesús la hubiera celebrado según el calendario solar de Qumrán, adelantándose unos días respecto al calendario lunisolar rabínico. Aunque estas hipótesis no dejan de ser conjeturas, y la mayoría de los expertos descartan una relación directa orgánica entre esenios y cristianos, resultan sugestivas para imaginar el clima religioso plural del que brotó el mensaje cristiano. Lo que sí es incuestionable es que los manuscritos enriquecen el contexto histórico y teológico del Nuevo Testamento. Nos muestran, por ejemplo, que conceptos que aparecen en los evangelios y cartas apostólicas, la expectativa de un nuevo pacto, la preocupación por la inminencia del juicio final, la figura de una asamblea de elegidos que se considera camino en el desierto, preparando el Señor, no eran ideas aisladas, sino que flotaban en el ambiente religioso judío de aquel entonces. Los rollos de Qumrán demuestran que había judíos antes y contemporáneos a Jesús que hablaban de un Espíritu Santo que purifica, que formaban comunidades hermandadas llamándose unos a otros los fieles o los perfectos, que esperaban la llegada de profetas y mesías y que polemizaban con otras facciones por la correcta observancia de la ley. El cristianismo primitivo, por consiguiente, puede entenderse mejor sabiendo que fue una propuesta más dentro de ese abanico de búsquedas espirituales judías, con las que comparte un trasfondo común, aunque luego tome caminos teológicos propios. Los manuscritos nos permiten apreciar cuán estrecho era el parentesco cultural entre los primeros cristianos y grupos como los esenios. Ambos surgieron de la misma matriz del judaísmo del Segundo Templo. Ambos se sintieron comunidad de un nuevo pacto y ambos leyeron las Escrituras con un sentido de cumplimiento vivido en su presente. A la vez, las diferencias son igualmente reveladoras. Mientras los esenios de Qumrán se aislaron esperando el fin de los días y rechazaban a quienes consideraban impuros, manteniendo un riguroso apartamiento, los seguidores de Jesús predicaron abiertamente a todas las naciones y abogaron por llevar el mensaje a los marginados y pecadores. El contraste entre la secta retirada en el desierto y la comunidad misionera cristiana realza la originalidad del cristianismo, pero no quita que en muchos aspectos lenguaje, símbolos, prácticas como el compartir bienes o el bautismo, hubo puntos de contacto innegables. En definitiva, los manuscritos del Mar Muerto funcionan como una ventana temporal que nos transporta al mundo intelectual y espiritual del cual emergió el cristianismo. Gracias a ellos, situamos mejor a Jesús y sus primeros discípulos dentro de la diversidad judía del siglo I.
vemos que conceptos que antaño pudieron parecer exclusivos de la predicación cristiana, como la noción de un camino recto preparado en el desierto para el Señor, tomada de Isaías capítulo 40, versículo 3, tenían resonancias literales en una comunidad contemporánea que se había establecido literalmente en el desierto para preparar el camino de la verdad. Esta enriquecedora comprensión contextual es uno de los grandes legados que nos deja el descubrimiento de Qumrán. Años después de aquel golpe de suerte de unos pastores beduinos, los manuscritos del Mar Muerto continúan asombrando al mundo. Su descubrimiento no solo aportó textos antiguos de valor incalculable, sino que desencadenó un renacer de los estudios bíblicos y del período del Segundo Templo. Ahora sabemos, con detalle irrebatible, cómo vivía y pensaba una congregación judía marginal hace 2 milenios, qué libros leían y copiaban, qué esperanzas nutrían y qué disputas les separaban de sus compatriotas. En las vitrinas del Museo de Israel en Jerusalén, en el Santuario del Libro, hoy se exhiben algunos de aquellos frágiles pergaminos, reverentemente conservados, como el rollo de Isaías o el rollo del Templo. Entretanto, cientos de fragmentos más han sido digitalizados y estudiados con las tecnologías más avanzadas, sacando a la luz hasta la más mínima letra antes oculta. Pero quizás la imagen más perdurable es la del propio paisaje de Qumrán. Las ruinas silenciosas de la comunidad junto al Mar Muerto, y sobre ellas, las oscuras bocas de las cuevas en los acantilados de Marga. Allí permanecieron dormidos los manuscritos generación tras generación, envueltos en lino y guardados en sus jarras de barro, esperando ser redescubiertos. Su historia, desde el escondite apresurado en tiempos de guerra hasta la recuperación asombrosa en el siglo XX, evoca la fragilidad y a la vez la permanencia de la herencia cultural. Aquellos esenios, sin saberlo, legaron a la posteridad un tesoro que trasciende su propia existencia, un puente documental entre el mundo bíblico antiguo y el nuestro, un testimonio vivo de la fe, las luchas y la creatividad espiritual de una era crucial. Los manuscritos del Mar Muerto siguen hablándonos, con la elocuencia silenciosa de sus rollos milenarios, para que nunca olvidemos la profundidad y la riqueza de nuestro pasado compartido. Si este viaje al corazón de la historia te ha inspirado, te invitamos a suscribirte y a compartir este video con quienes valoran la memoria, la fe y el conocimiento. Gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos las historias ocultas de la Biblia y el mundo antiguo.